Buenos días a todos. Agradeceré su confirmación si pueden escuchar bien en este momento. Si pueden escribir al chat que está líneas abajo. Si todo ok con el sonido. Ok. Muchísimas gracias entonces por su confirmación. Otra vez, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a este segundo webinar del proyecto Suizagua. Mi nombre es Alejandro Conza y soy parte del equipo de Agua Limpia, que es el ejecutor del proyecto Suizagua por encargo de la Agencia de Cooperación, de Desarrollo y Cooperación Suiza, COSUDE. Primero, antes de iniciar, quería explicarles un poco cómo se va a desarrollar el webinar el día de hoy. Tenemos a dos presentadores principales, Simon Münder de Quantis y Blanca Alfaro de Agua Limpia, quienes van a hacer breves presentaciones de unos 15 minutos cada uno. Luego de lo cual, que es la parte más importante de este webinar, vamos a pedirles que puedan desarrollar sus preguntas, las cuales voy a moderar y dirigir a cada uno de ellos para que las puedan atender y absolver pues las consultas que ustedes tengan, ¿no? Entonces, dicho esto, eh, quería explicarles también un poco el marco de este webinar. El proyecto Suizagua Andina Perú, que es el proyecto que les comentaba al principio, es una iniciativa de la cooperación suiza que busca fomentar en las empresas, en el sector privado, buenas prácticas respecto al uso eficiente del agua. Para eso el proyecto ha desarrollado una filosofía de trabajo con las empresas que las lleva a hacer un proceso de medición de sus impactos en huella hídrica a través de la herramienta huella hídrica, a hacer procesos de reducción de esa huella hídrica, a poder hacer responsabilidad social asociada al tema de agua y a informar y difundir todo el proceso de trabajo que hace con cada una de las empresas. El webinar del día de hoy justamente se trata sobre la segunda parte, que es reducción. Es decir, qué están haciendo algunas empresas para reducir su huella hídrica. Y para explicarnos sobre esto, el primer participante de este webinar es Simon Münder. Simon es experto en análisis de ciclo de vida de la institución Quantis y él nos va a explicar más a detalle qué es Quantis, que es una institución bastante prestigiosa de origen suizo, especialista en temas de huella hídrica y de análisis de ciclo de vida. Entonces, sin más, Simon, te dejamos a ti la posta para que inicies la presentación. Perfecto, ok, bueno. Muy amable la introducción, gracias. Me llamo Simon Gmunder, soy de Quantis Latinoamérica y voy a hablar en los próximos 15 minutos sobre por qué y cómo empresas internacionales miden y implementan el concepto de huella hídrica para gestionar y desarrollar su negocio en una manera más sostenible. La presentación va a ser en inglés, pero voy a hablar en español y ojalá que sea entendible. Bueno, empezamos, vamos a ver. Em, bueno, agua es importante. Según el reporte de World Economic Forum, este año, de las empresas más grandes del mundo, valen agua como un riesgo más importante y un riesgo de negocio muy importante en términos de impactos. Es algo muy real y también en términos de probabilidad. Entonces es más real que, por ejemplo, el riesgo de cambio climático, que sí, es un riesgo gigantote también, pero muy real para el día de una empresa, valen agua como un riesgo más grande.
Y hay diferentes tipos de riesgo, como hay riesgo físico en términos de escasez de agua, de polución también, que puedo tener un impacto a la productividad de una empresa, entonces en términos financieros también. Además, tenemos riesgos de regulación. Si el gobierno viene y hace nuevas leyes, puede tener un impacto al negocio también. Y sobre todo también el riesgo de la reputación, de presión de parte de la población afectada. Entonces hay diferentes riesgos y la pregunta es cómo mitigar esos riesgos y crear oportunidades. Para responder a esta pregunta es clave saber y conocer su huella hídrica. ¿Pero por qué? Y quiero hacer la analogía con una empresa. Si están gestionando y manejando una empresa sin saber, sin conocer los recursos financieros. Así es gestionar el desarrollo sostenible sin saber la huella ambiental. Entonces, la huella ayuda a decir dónde empezar, dónde definir la meta también, cómo está conectado y cómo ir adelante para llegar a ese desarrollo sostenible. Conocer la huella hídrica no es la meta así, es como se hace para algo y para entender, por ejemplo, los riesgos y las oportunidades del negocio, para entender dónde puedo empezar y reducir, dónde hay el riesgo más grandes, dónde hay los impactos, dónde son los hotspots. Pero también para comunicar sobre la sostenibilidad de la empresa, comunicar con clientes, proveedores, clientes del final, para colaborar de todo la cadena de valor para gestionar la estrategia y el negocio, para ecodiseño e innovación. Entonces, la huella hídrica, en resumen, no es la meta, sirve para ir adelante con estos tópicos. Y en el siguiente voy a hablar de 3 ejemplos cómo las empresas han utilizado la huella para responder a estas preguntas. El primer caso es de Intel, y es como una empresa internacional con muchos sitios de producción, muchas plantas, y querían saber dónde tenemos un riesgo de agua y cómo podemos empezar. Entonces, ¿qué hicimos? Es analizar de todas sus plantas de producción cuánto agua consumen. Es la imagen o la figura encima. Y el rango de cuál planta consume más agua, ¿cierto? Pero para saber dónde hay riesgo no sirve tanto. Es un inicio, pero no sirve tanto. ¿Por qué? Porque un litro de agua consumido en un desierto tiene otro riesgo o es otra cosa que un litro de agua consumido en la selva o cerca de un río, ¿cierto? Entonces, aplicamos ponderamos esos resultados con el índice de escasez de la región para identificar dónde queda el riesgo más grande, en cuál planta. Y así es un ejercicio muy sencillo, pero ayuda mucho para identificar esas 4 plantas
donde una empresa gigantota puede empezar y reducir. Y no voy a hablar cómo han reducido, ejemplos vamos a escuchar en la presentación siguiente, pero es el primer paso para una empresa grande saber dónde empezamos. Otro ejemplo es de Biotherm. Ellos producen como shampoos y querían saber dónde quedan los impactos, dónde en la cadena de valor. Y como vemos, en cambio climático, el consumo de agua, la mayoría de impacto es con el uso, más que 90%. Entonces, para ellos es bien para saber, ok, tenemos que trabajar con el uso si queremos cambiar algo. Podemos también mejorar su misma planta de producción, pero el efecto en términos de todo el producto va a ser pequeño. Es importante, pero la opción o donde se puede trabajar más es en el parte de uso. El problema es que el uso queda fuera de la influencia de la empresa. Entonces es muy complicado para ellos a controlar esa parte porque es con los usuarios, ¿cierto? Pero que hicimos junto con ellos es desarrollar una plataforma, un calculador en Facebook para que la gente puede entrar y decir cómo utilizo el agua y el herramienta da como ejemplos de reducción. Entonces es para estimular un cambio con los usuarios, porque allá quedan los impactos más grandes. Entonces hay formas y hay posibilidades, pero por supuesto es más complicado que reducir el agua directamente en la planta. Y otro ejemplo por qué hacemos o calculamos la huella es para comunicar y para labeling de productos. Y aquí tenemos varios ejemplos y varios diferentes tipos de comunicación, de declaración de impactos ambientales, y en todos casi el agua es parte integral, no es el único, pero es parte de eso. Y quiero contarles un poco también del movimiento que pasa en Europa ya. Están desarrollando el Product Environmental Footprint, el PEF, es de la Unión Europea, y la meta es armonizar toda la comunicación de productos. Y empezaron con algunas categorías de productos como un t-shirt, un café, una cerveza, diferentes categorías y definen la metodología que se debe aplicar. Y la última meta es que en el fin del día todos los productos que se venden en Europa tienen esa información de los impactos ambientales para que el consumidor puede comparar, voy a comprar ese producto o voy a comprar otro para informarse mejor antes de hacer la compra. Todavía no es claro si va a ser mandatorio por todos los productos o va a ser voluntario, pero hay un movimiento en esa dirección y puede ser un riesgo y también una oportunidad para las empresas en Perú. Por ejemplo, los espárragos de Perú que se venden en Europa en un punto cuando es mandatorio y también cuando es voluntario, si el cliente pide la información, tienen que ser listos y saber cómo performa su producto. Y
eso es más que pasa en Europa, pero también creo en Latinoamérica hay ese desarrollo que la gente quiere saber de dónde viene mi producto y cuál impactos están relacionados a la compra. ¿Y cómo se hace con el PEF y cómo está relacionado con el agua? Primero a la izquierda ven cómo todo el ciclo de vida de un producto y se calcula todo que entra en términos de energía, en que términos de materiales, de tierra y que salen como emisiones, flujos de residuos y todo eso, y se relaciona ese flujo a un impacto. Y hay diferentes categorías de impacto. No voy a entrar en, en la discusión cuál impacto significan qué, pero los que están circulados están parte de la huella hídrica. Entonces, sí, agua es muy importante en ese contexto también, la huella hídrica. Pero no es el único. Por ejemplo, ya estamos mirando en la huella de agua, pero hay también otros impactos ambientales y es un buen inicio para una empresa empezar con la huella hídrica, pero muchos van adelante también e incluyen otros impactos ambientales como la huella carbono, impacto a biodiversidad y a la salud. Y ese paso adicional no es tan grande en términos de cálculos. Entonces, si tienen todo listo de una huella hídrica, ir adelante queda fácil. Y la mayoría de empresas ya están calculando la huella carbono. Entonces, esa ayuda. Si vienen de esa parte de la huella carbono, ir a la huella hídrica, ese es un paso adicional, pero también tienen algunos datos que se necesitan para los dos. En resumen, la huella carbono puede ser muy útil, es muy poderoso, pero depende de la pregunta que quieren responder. Y no sirve para responder a todas las preguntas. Entonces tienen que empezar, no se hace una huella de carbono sin saber por qué, ¿cierto? Es al revés. ¿Qué queremos hacer? Y como escogemos el herramienta para responder a esa pregunta. Y hay otras maneras, no solo en la huella hídrica según la norma de ISO, hay también otras en términos de agua y también hay otros impactos que solo agua y hay otros impactos, no solo los de ambiental, pero también de economía y de la sociedad que se tiene que dar en cuenta cuando hacen un estudio o quieren desarrollar su negocio en términos más sostenibles. Bueno, eso era mi pequeña input y ojalá que sea entendible. Me alegro si hay preguntas que podemos hablar sobre eso. Gracias. No, muchas gracias a ti por esta parte de la presentación. Seguramente van a haber muchas preguntas. Como indicaba al principio del inicio del webinar, vamos a todos hacer nuestras preguntas al final de la segunda exposición. Pueden ir enviándolas si quieren por escrito y al final vamos a iniciar la discusión y vamos a pedirle a Simón y a Blanca que las puedan responder pues verbalmente, ¿no? Nada, muchas gracias, Simo. Entonces, mantente conectado. Vamos a seguir con la siguiente presentación, que corresponde a Blanca Alfaro. Blanca Alfaro es ingeniera biotecnóloga, parte del equipo de ingeniería de agua limpia, y ella es miembro del equipo de Suiza Agua Andina Perú. Y Blanca nos va a comentar algunas experiencias sobre reducción de huella hídrica, ¿no? ¿Qué se está haciendo aquí en Perú? Este es un tema que, como nos decía Simón, afuera
tiene repercusiones bastante importantes, ¿no? Se habla de huella hídrica, huella de carbono, el tema ambiental está trascendiendo en importancia en los productos también. Y bueno, ¿qué estamos haciendo aquí en Perú? No, Blanca nos va a contar un poco al respecto. Entonces, Blanca, te dejo a cargo de tu presentación. Gracias Alejandro, gracias Simón por la anterior presentación. Bueno, ahora les voy a comentar algunos casos en algunas empresas acá en el proyecto Suizagua. Bueno, un momentito. Bueno, como ya les había comentado Alejandro, el proyecto Suiza Andina es una alianza público-privada entre el gobierno suizo a través de COSUDE y 5 empresas líderes en el Perú. Empresas como UNACEM, que es la Unión de Cementos Lima y Cementos Andina, Nestlé, Papco Mexichem, el de tuberías y conexiones, Duke Energy, que es una empresa generadora de energía eléctrica, y Camposol, que es una empresa de origen agroindustrial. El proyecto tiene como objetivo medir y reducir la huella hídrica, hacer planes de responsabilidad social corporativa y diseminar nuevos conocimientos. Bueno, ahora les voy a comentar los proyectos de reducción que se ha trabajado, pero antes quiero definir lo que es reducción en cuanto al proyecto, ¿no? La reducción puede ser en dos ámbitos, puede ser reducción directa e indirecta. Para la reducción directa, es decir, la empresa trabaja en sus propias operaciones, es decir, puede mejorar las tecnologías, puede mejorar sus procesos de tratamiento de aguas residuales para mejorar la calidad de las aguas y también reducir los usos domésticos, porque en las empresas que hemos trabajado hay bastantes trabajadores, hay épocas incluso que hay más, porque por ejemplo en Nestlé deben prepararse para el verano, hacen más helados, entonces se usa más agua doméstica, ¿no? Y el consumo indirecto aquí se debe reducir en la cadena de suministros, es decir, trabajando con proveedores y mejorando la eficiencia energética. Aquí también se pueden trabajar con mejoras de las tecnologías, comprar nuevos equipos, mejores máquinas que reducen el uso de la energía. Bueno, el primer caso que yo les quiero comentar es el de Nestlé. Nestlé es una empresa alimentaria, es una de las más grandes del Perú y también del mundo. Ellos integraron el proyecto Suiza Andina en el año 2013 y decidieron medir la huella hídrica del helado Donito. ¿Por qué decidieron hacer de este proyecto? Porque el helado Donito es uno de los más representativos de la empresa y es uno de los que más se vende también, ¿no? Más o menos en el año 2013 se vendieron 43 millones de helados Donitos. El helado Donito, imagino aquí todos los que están en Perú alguna vez en su vida han probado un helado, es pequeñito de 50 mililitros y al tener los resultados tuvieron que para producir un helado Donito se necesitaban 4 litros de agua, de los cuales solo el 1.62% era el uso directo del agua para producir este helado. Lo demás era en el uso indirecto, es decir, en la cadena de suministros que estaba la mayor parte del agua y en la energía. Entonces, se analizaron las oportunidades que podían haber en la planta de Donofrio, que está ubicada en la avenida Venezuela, y se encontró con una oportunidad. Por ejemplo, ellos tenían instalado desde el año 2000 el sistema de lavado SIP. El sistema de lavado SIP es un lavado continuo, es decir, que no necesitan desmantelar las máquinas para que ingrese un operario, sino que hay unas tuberías por donde ingresa el agua y los detergentes para hacer la respectiva limpieza y luego otro enjuague y así limpiar todas las líneas de máquinas. El
sistema SIP va para 11 líneas de helados y para 40 tanques de maduración. Se utilizan ácidos y bases para la limpieza y se utilizan 3 fases de uso de agua. La primera fase es un preenjuague, es decir, ellos hacen la mezcla, por ejemplo, del helado Donito y enjuagan estas máquinas, ¿no? La segunda fase pasan los detergentes y se enjuaga con el agua los detergentes, y la tercera fase sirve para limpiar completamente. Entonces, antes se usaba el agua potable para todas esas etapas de lavado, para esas 3 etapas, y luego se disponía el agua en la petar y luego esta agua iba al servicio de alcantarillado. Entonces, los trabajadores vieron qué oportunidades había. Entonces, vieron que se podía reducir un agua porque el agua de la tercera fase de lavado era un agua que era casi limpia, ¿no? Entonces dijeron, ¿por qué eliminar esta agua si esta agua puede ser usada en la primera fase, en el preenjuague? Y es así que se decide hacer este proyecto de implementación de un tanque más para almacenar el agua usada. Y las actividades para realizar este proyecto fue la habilitación de un tanque de almacenamiento, se instalaron tuberías, se modificó el proceso de automatización, se monitoreó la calidad del agua para ver que esté en óptimas condiciones. Como ustedes saben que esta es una empresa de origen alimentario y las condiciones de salud y limpieza son bastante rígidas, ¿no? Entonces tienen que controlar eso, y también se controló los consumos de agua después de implementación del proyecto para saber cuánto se había reducido, ¿no? Este proyecto duró un año entre implementar y hacer los monitoreos, y la inversión del proyecto fue 30.500 soles. Ahora, la situación actual es, el proyecto ya ha sido instalado desde septiembre del 2013, ya se reusa el agua recuperada, y bueno, en este proyecto le ha permitido a Nestlé ahorrar 26.050 metros cúbicos de agua al año. Esto equivale al 36% de reducción de la huella hídrica directa. Al comienzo, cuando yo les había comentado sobre la medición de la huella hídrica del helado Donito, les había dicho que solo el 1.62% era el agua consumida, el agua directa, ¿no? Lo demás venía de la cadena de suministros. Entonces, con este proyecto se redució el 36% del 1.62%. Bueno, ahora les voy a hablar de otro proyecto de otra empresa. Vamos a hablar de Camposol. Camposol es una empresa de origen agrícola, es una de las más grandes exportadoras del Perú, y bueno, ellos decidieron medir la huella hídrica al espárrago. Ellos eligieron el espárrago porque el espárrago era uno de los productos más representativos. Ellos son el primer exportador de espárrago en el mundo. Y cuando hicieron la medición del espárrago, se dieron que para producir 1 kilogramo de espárragos necesitaban 1.187 litros de agua. Y bueno, como es una empresa de origen agrícola, la mayor cantidad de agua es usado en el proceso de riego. Bueno, entonces en Camposol también se propuso ideas para reducción del uso de agua, y es así que se planteó una idea, una oportunidad de reducción, que fue el revestimiento de pisos con poliuretano. ¿Por qué se hizo esto, no? La situación inicial era que antes los pisos eran recubiertos de cementos. Aquí en Camposol tienen una bastante afluencia de los camiones que vienen de los campos y dejan los
productos agrícolas como el espárrago, los arándanos, las paltas. Entonces, como es de origen agrícola, ellos tienen que hacer constante limpieza por la salubridad de los productos. Y se dieron cuenta que se necesitaba mucha agua para hacer estas limpiezas que eran constantes, y aparte que los periodos de limpieza eran bastante prolongados, y los operarios de producción que dedicaban el tiempo a guardar los productos, empacar los productos, tenían que ocupar ese tiempo en la limpieza, ¿no? La oportunidad se vio hacer el cambio de estos pisos, no un cambio, fue un revestimiento de los pisos para reducir el tiempo de limpieza y así ahorrar el agua. Bueno, las actividades del proyecto fueron las siguientes. Si ustedes observan, ahí tengo la imagen, es un plano de la planta de producción ahí en Camposol. Las áreas que están sombreadas con celeste son las áreas donde han sido revestidas con el piso de poliuretano, y son las áreas, la nave de conserva de espárragos, la nave de conserva de alcachofa, la nave de conserva de pimiento, la nave de conserva de espárrago fresco, la nave de congelado 1, la nave de congelado 2 y la nave de arándano, ¿no? Después de haber hecho revestimiento, se monitorearon los consumos de agua después de la implementación de este proyecto. Este proyecto duró un año, empezó en enero del 2014 y terminó en diciembre del 2014, y el monto de inversión fue de 607.734 soles. La situación actual es ahora que ya en la foto pueden observar que el piso ha sido recubierto por poliuretano, ha sido un total de 12.064 metros cuadrados de área, y por ende se ha reducido el tiempo de limpieza y los operarios pueden dedicar ese tiempo a realizar otras actividades dentro de la planta de Camposol. Con este proyecto se ha dejado de usar 39.185 metros cúbicos de agua al año, que es equivalente al 5% de ahorro respecto al año anterior. Bueno, el siguiente proyecto que les voy a comentar es de la empresa PAPCO. PAPCO es una de las empresas líderes en Perú. Ellos venden tuberías y conexiones, es bastante antiguo aquí en el medio. Bueno, y ellos decidieron medir la huella hídrica también a uno de sus productos más representativos. Como el caso de PAPCO, decidieron medirle la huella hídrica a la tubería de desagüe de 4 pulgadas, que fue una de las tuberías más vendidas, ¿no? Y cuando hicieron este análisis, tuvieron que, para producir una tubería que mide 3 metros y pesa 2,5 kilos, se necesitaban 396 litros de agua, ¿no? Y la mayoría, y cuando hicieron el análisis, vieron que la mayoría de agua en esas tuberías estaba en la cadena de suministros y en la energía, y solo un 0.02% estaba en el agua consumida, de las cuales el agua consumida en esta elaboración no era de origen industrial, no era el agua que se utilizaba en los procesos, sino era el agua de uso doméstico. Si ustedes observan, ahí tengo una captura del mapa de donde está ubicada la empresa, y gran parte de ellos usan en almacenamientos y las demás partes son oficinas y áreas verdes también, porque incluso ellos riegan áreas verdes que están afuera en la empresa, ahí en el distrito del Agustino. Entonces, como se dieron cuenta que el mayor consumo estaba en los usos domésticos, se decidió trabajar en eso, ¿no? Y el problema, la situación inicial fue que como Camposol es una empresa, PAPCO es una empresa antigua, ellos cuentan con inodoros antiguos también, que utilizan 10 litros de agua por descarga, ¿no? Entonces, era bastante, ¿no? Entonces ellos decidieron hacer un pequeño trabajo para poder ahorrar en todos los inodoros, que son 20 en toda la empresa, ¿no? Y así poder reducir el uso doméstico en la planta del Agustino. Para hacer ese proyecto se investigó un pequeño dispositivo
que es de fácil uso. Este dispositivo se llama ecobaño y es usado en los tanques de los inodoros. Funcionan como una pequeña represa en la cual separa el agua y con esto haces que toda la descarga no se vaya, ¿no? Queda el agua y con esto ahorras más o menos el 40%, y en estos inodoros de 10 litros se ahorra 4 litros de agua por descarga con este pequeño dispositivo que es de fácil aplicación, es fácil ponerlo, cualquiera lo puede poner en sus inodoros y así ahorrar. Entonces las actividades de este proyecto fueron instalar los ecobaños y también instalación de medidores para monitorear los consumos de agua. Y bueno, como Mexichen vio que este proyecto era muy bueno para el ahorro de agua, entonces también decidió entregarle a cada uno de sus trabajadores, ¿no? En la empresa son más o menos 400 trabajadores, entonces aparte de ellos de haber colocado aquí en su planta del Agustino, también dieron a otras plantas, como la planta de Tubos Plus y la planta de Plastisur en Arequipa, y también regalaron a sus trabajadores, ¿no? Con eso también hay una reducción de agua indirecta, ¿no? Pero con el proyecto tiene duración de un año. La instalación del dispositivo fue rápido, fue en 2 meses, porque se indicaron los puntos, se hicieron unos pequeños arreglos, más la instalación de medidores, y la inversión fue de 1.645 soles. Ahora, la situación actual, ya se instalaron los 20 dispositivos en los 20 baños que tienen estos tanques antiguos en la planta del Agustino, y esto ha permitido reducir un 1.512 metros cúbicos al año, es decir, el 6% de la reducción de la huella hídrica. Yo les había comentado que en Mexichen solo se usaba el 0.02% de uso directo de agua, y la gran mayoría estaba en los consumos domésticos, ¿no? Y con eso reducía el 6% de su huella hídrica. Bueno, eso es toda mi presentación. Claro que se han hecho más proyectos, pero ahora por el tiempo estoy presentando solamente estos 3 y espero que tengan algunas preguntas de importancia. Gracias. Muchas gracias, Blanca, por la presentación. Yo creo que han sido bastante claros estos 3 ejemplos que, como tú indicabas al principio, son casos en los que se ha trabajado dentro de las empresas en iniciativas de reducción de usos de agua, ¿no? Obviamente la huella hídrica no siempre está dentro de las empresas, en algunos casos sí, en otros está en la cadena de suministros, pero estas iniciativas se han concentrado hacia adentro de la empresa, que es lo que la empresa puede manejar de forma más directa, más inmediata, en el muy corto plazo, ¿no? Entonces, de inicio, agradecemos a ambos, a Simón y a Blanca, por las presentaciones. Invitamos a todos nuestros participantes a poder hacer sus consultas. Ya están llegando de forma bastante acelerada, así que voy a empezar a leerlas ya y a dirigirlas. Simón, si me estás atendiendo, hay una primera pregunta de Clifton que menciona lo que tú decías, ¿no? O sea, el tema de la huella de carbono y la huella hídrica son procesos complementarios, no hay que sesgar no solamente el tema de agua, sino que varias huellas se complementan. Él pregunta, ¿hay casos de estudio específicos de huella de carbono y huella hídrica que se hayan desarrollado de forma conjunta para algún objetivo específico en especial? ¿Conoces tú de esto, Simón? Sí, gracias por la pregunta. Sí, es como hay muchísimos ejemplos. Sobre todo se llama análisis de ciclo de vida, y eso es una norma de ISO también, el 14040 y 44, y allá se define como evaluar
los impactos de empresas y productos y servicios sobre toda la cadena. Y allá dicen que tienes que evaluar los impactos ambientales más relevantes. Entonces, no es solo la huella hídrica, no es solo la huella carbono, son todos los impactos, puede ser biodiversidad y uso de daño a ecosistemas y más impactos ambientales. Y eso existe hace, no sé, 20 años y la gente se hace como estos estudios integrados de combinar diferentes impactos. La huella carbono tiene también, es un parte de un análisis de ciclo de vida enfocada solo en los impactos de carbono. Y así es la huella hídrica, ¿no? En ISO, la huella hídrica en ISO se refiere al análisis de ciclo de vida. Entonces es un parte y pues la madre se llama análisis de ciclo de vida. Y se aplica para las mismas cosas, saber dónde quedan los impactos de toda la cadena, los impactos en carbono se quedan en esa parte y las de huella hídrica pueden ser en otra parte. Se puede utilizar en comunicación también los dos simultáneos, los dos o más, o también para comparar cosas. Y un ejemplo muy concreto, por ejemplo, es biocombustibles. Hace 10 años, con todo ese movimiento de energía renovable, la gente quería biocombustibles porque sustituye fósiles, ¿cierto? Entonces, esa sustitución de algo de la biodegradable, de la naturaleza por algo fósil, pues esa es como la solución. En términos de la huella carbono, sí, hicimos estudios y en la mayoría de casos ahorras la huella carbono de biocombustibles es menor que de fósiles si lo utilizas en el carro. No en todos los casos, por supuesto, cuando cultivas en la tierra de un bosque y cortas los árboles antes de producir biocombustible, la imagen cambia, pero se puede decir en la mayoría de casos la huella de carbono de biocombustibles es mejor que de fósiles. Pero cuando vas a mirar a la huella hídrica o a la huella ambiental, donde das en cuenta biodiversidad, el uso de agua, la contaminación de agua, ecotoxicidad, porque aplicas fertilizantes, aplicas pesticidas, haces irrigación. Entonces, en ese sentido, la huella hídrica, la huella ambiental es como más grande en biocombustibles. Claro, siempre hay las dos cosas y se tiene que mirar cuál biocombustible es exactamente, cómo se produce y tanto. Pero en energía tienes ese trade-off de la huella carbono y más bajo y la huella hídrica más alto. Entonces, es muy importante cuando vas a evaluar cuál de las dos opciones son mejores, que no solo te enfocas en la huella hídrica, no solo te enfocas en huella carbono, pero que haces como un estudio más integrado, más holístico sobre los dos productos. Y esas cosas se han hecho y hay muchos ejemplos. Entonces sí es posible y sí se hace. Puedo seguir hablando, pero es como la respuesta por el momento. Ok, Simón, gracias. Sí, sí, ya tenemos como 7, 8 preguntas más. La siguiente justo es para ti de Cristina, es bien específica, es dónde puedo encontrar los índices de escasez hídrica de cada país. ¿Está tabulado? Sí, hay diferentes metodologías. Hay metodologías que te dan, se evalúan la escasez en diferentes maneras. También hay literatura
por país, pero también por cuenca, también por subcuenca. Entonces, allá hay como diferentes formas y se puede utilizar diferentes cosas. Voy a enviar un link al chat donde encuentra de Vulca, que es el grupo científico que con la meta armonizar cómo el escasez está modelado y también allá encuentras información que existe, que es el mejor en el momento para utilizar y encuentras información adicional. Entonces voy a enviar ese link al chat y si tienes otras preguntas me escribes un correo. El correo está en la presentación. Ok, Simón, gracias. Sí, nos va a ayudar mucho que nos des ese link. Ujú. Stefan, ¿no? Pfister, quien hizo una versión bien interesante de comparación de indicadores de estrés global, ¿no? De repente eso es que él es parte del grupo Google, que entiendo. Sí, Y podría ser interés hay para... como cuento, hay diferentes, el que utilizamos en el estudio de Swiss Aqua es como de Pfister de 2009. Em, él te da el índice de escasez en el nivel de cuenca, está disponible en Google Earth, entonces muy fácilmente puedes sacar el índice. Pero también hay otras. Y como por lo general ese tema de la huella hídrica es muy caliente, muchas personas tienen interés y muchas personas están desarrollando y mejorando la metodología. Y Nuevas entonces no solo metodologías. hay Pfister, hay otras también y lo encuentras en Vulca y ya te envío ese por Genial. chat. Genial, Simón, gracias. Hay una pregunta para Blanca. Blanca, Gilmar Merino pregunta, eh, labora en una planta cementera y le gustaría saber qué acciones tomó una SEM para su huella hídrica. Eh, bueno, Gilmar, una de las acciones que ellos han tomado para reducción de agua, ellos han implementado una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas porque el mayor uso de agua en una SEM es del uso doméstico porque como sabes la producción del cemento es seco, ¿no? Y usan sí agua para el enfriamiento de los hornos, ¿no? Con esa planta de tratamiento de aguas residuales le permite utilizar el 100% de agua en el riego de áreas verdes, ¿no? Ellos no mandan el agua al desagüe, a la alcantarilla, usan todo el agua para riego de áreas verdes, incluso en la época de verano que hay bastante polvo, para regar las áreas cerca a la empresa también. Ellos también han identificado fugas en sus sistemas de agua, esto en campamentos, como te decía, el uso doméstico es el mayor uso. También han reemplazado sensores de nivel en tanques de almacenamiento y han reemplazado kits en viviendas de los campamentos para así reducir el agua, y también se ha sensibilizado a las familias de alrededor, a las que viven en los campamentos, para que usen menos agua, sobre todo durante las épocas de verano, que las familias suelen incluso tener piscinas y llenarlas cada día y echar el agua, ¿no? Hay otra pregunta. Alguien nos pregunta si hemos hecho acciones de reducción en el sistema de riego. Bueno, sí hay acciones de reducción en el sistema de riego, pero en Campo Sol se han implementado acciones de reducción también en la planta de empaquetado y presentación final del producto, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Camposol, digamos, todas las agroexportadoras, obviamente el uso de agua, que es tan importante, es súper, súper eficiente. Y en la exploración de oportunidades, pues siempre hay que buscar dónde no han visto, ¿no? Generalmente ya han visto casi todo en el tema de riego,
pero hay otros espacios de uso de agua, como el tema de los lavados de los pisos que habíamos visto, que ahí es donde se presentan también las oportunidades, ¿no? Eh, Nos pregunta Ángel Espinar, ¿cómo cotejar la huella hídrica de una actividad específica tomando en cuenta la oferta de agua en una cuenca? ¿No? Que creo que lo que mencionabas tú también, Simón, no solamente es cuánta agua, sino dónde la tomas, ¿verdad? Sí, Entonces, en huella hídrica siempre se hace eso. No solo contamos cantidad de agua, sino también se toma en consideración la oferta que hay, es decir, el nivel de estrés que existe en esa cuenca es parte del análisis de la huella hídrica. Simón, Daniel nos pregunta cuál es la diferencia entre huella hídrica y el agua virtual. ¿Qué hay en común y el aporte sustancial al ambiente que es una responsabilidad de las empresas? ¿Tú podrías desarrollar un poco sobre esa pregunta? sí, respondo a Ángel primero y después a Daniel. Es muy importante saber que hay una diferencia entre el consumo de agua y los impactos. El primer paso, pues, es definir la meta y el alcance del estudio. El segundo paso es colectar los datos de los flujos de agua y de flujos de polución. Y eso es el nivel inventario. Entonces, ¿cuánto agua es consumido por kilogramo de producto por empresa? Pero a partir de esa información, el paso siguiente es evaluar los impactos. Entonces, sí, es requisito, prerequisito de parte de la norma de ISO adelantar y evaluar los impactos. Y para mí esa es una de las más grandes diferencias entre el Water Footprint Network, la metodología, y la huella hídrica a partir de la norma de ISO. Solo era un comentario adicional. A Daniel, para mí, pues hay muchos terminologías y agua virtual es más enfocado en agua. El concepto está como la huella también, que se da en cuenta toda el agua de la cadena, consumida de la cadena, que está dentro de un producto. La huella hídrica, según la ISO, es también tener en cuenta todo el agua consumido y los impactos de esto. Entonces, no solo es cuánto agua, pero cuánto impactos por producto, por empresa. Y además, no es solo, según la ISO, no es solo el consumo de agua y los impactos de la escasez, pero también de la polución. Entonces, si quiero hacer una huella hídrica, tengo que dar en cuenta la polución, los efluentes que salen de mi empresa y cuántos impactos generan al medio de agua. Entonces, la huella hídrica es más holístico que el agua virtual, que es solamente cuánto agua ha utilizado. Es un poco la diferencia. Pero los dos dan en cuenta toda la cadena. Ojalá que sea un poco entendible la diferencia. Bueno, sí, sí, sí. Cristina nos manda una nota de atención porque nos hemos saltado una pregunta de ella que era sobre el tema de los PF, de esta norma eh, de etiquetado, ¿no? Que mencionabas en Europa. Ella dice, eh, Ujú. estas cifras que pudieran aparecer en el envasado producto se compararán como entre zonas de distinta vulnerabilidad frente a la huella hídrica. Las cifras de los impactos se pueden comparar mundialmente. Eh, sí, es como una cuestión metodología. ¿Cómo seguros son los resultados para hacer esa comparación? En Europa todavía no es definido cómo van a
publicar esa información sobre productos. En ese momento están definidos la metodología, cómo calcularlo. Y el paso siguiente es, cuando tienen los resultados, van a experimentar cómo se puede comunicar ese en productos y cómo funciona para que la gente puede hacer una información muy informado. La idea, la metodología sí es mundial, se puede calcular los productos en Perú y en Suiza. Entonces ahí no hay limitaciones, hay algunas cosas de metodología, de factores de impacto, que la mayoría están de Europa y no están regionalizados por el contexto peruano. Entonces allá hay algunas cosas. No sé si respondí a la pregunta o si lo entendí bien por mi español. Si no es así, me aclarificas, por favor. No, todo muy bien, Simón. También hay una pregunta de Valeria sobre metodología. Ella dice, si se reduce el volumen de agua en una casa al 50%, por tanto la concentración de DBO y de QO efluente se duplica, ¿la huella hídrica se reduce o se mantiene? ¿Cómo se explica el impacto en la reducción de huella hídrica? Pregunta sobre el caso específico de los inodoros más eficientes, ¿no? Es, digamos, también el tema de metodología. Claro, un tema es el impacto en cantidad, ¿verdad? Y otro, el tema de calidad. Reducir agua en los inodoros reduce huella hídrica, en realidad es una medida, ¿cómo se explica? Pregunta ella. ¿La pregunta es para Blanca o para mí? En realidad es como una metodología, creo que todos podríamos aportar. Es muy interesante la pregunta. Ajá, Claro, a ver, quizás empiezo yo y luego tú me complementas o corriges, Simón. sí. Cuando hablamos de reducir cantidad de agua en uso de servicios, obviamente vamos a reducir, vamos a incrementar quizás la concentración de los contaminantes, por así decir, que tienen, ¿no? Dentro de la Ujú. metodología tomamos líneas referenciales, ¿verdad? Nosotros tenemos una referencia de qué cantidad de contaminación eh, repercute en el impacto hídrico y cuál tiene mayor incidencia. No se toman todas las contaminaciones de DBO, de QO, sino se toma como referencia la que mayor contaminación represente. Ahora, no todo el uso pues de agua es de los inodoros, ¿no? Hay otra dilución, pero el uso de agua de los comedores, etcétera. Entonces, la reducción o el impacto positivo está en el tema de la reducción del tema de la ilusión, de la cantidad. Simón, Ujú. por ahí va. Sí, sí, no, sí, de acuerdo. Tenemos que, sí, hay esas dos cosas. Si reduces la cantidad de agua que necesitas y el consumo, tienes un impacto positivo, un beneficio. Pero si no reduces, si reduces la cantidad de agua que sale, pero si no reduces las, las polutantes, ¿no? ¿Cómo se dice? La polución, Contaminante. pues Ajá. sí, las contaminantes, si no la reduces, no tienes un beneficio, ¿cierto? Si solo es la concentración, no hay efecto porque sí es la cantidad total que vale. Entonces sí, tenemos Ok, que sí, sí. distinguir entre el consumo de agua y polución, y los cual de los dos reduces tiene un impacto positivo. Ok, gracias. Rogelio pregunta a Blanca sobre Nestlé. Dice, el 95% de consumo de agua que corresponde a la cadena de suministro, ¿qué significa esto? Bueno, eso quiere decir que el mayor consumo de agua de Nestlé está en los productos, en las materias primas
sistemas que ellos utilizan para la producción del helado. En este caso, el mayor consumo de agua estuvo en el azúcar. Como ustedes saben, es un producto de origen agrícola y la caña de azúcar para su producción necesita bastantes cantidades de agua, incluso todavía en algunos lugares el riego es por inundación. Otro gran consumo fue el de la leche. La leche fue importada de Nueva Zelanda y también es un producto de origen agrícola, ¿no? Porque si nosotros vamos más allá del ciclo de la leche, vemos la vaca, el pasto, entonces ahí es que hay bastante consumo. Y el siguiente gran consumo venía de la harina de lucma. La harina de lucma se produce en Ayacucho, en Huamanga, y también por ser un producto agrícola necesita bastante cantidad de agua para el riego. Eso quiere decir que el 95% del consumo de agua está en la cadena de suministros. Bueno, respondiendo a la pregunta de Gilmar también, que me dice: Blanca, ¿qué pautas debo tener en cuenta para calcular la huella hídrica de una planta cementera? Bueno, eso depende las características de toda planta, ¿no? No todos los sistemas son iguales. Por ejemplo, aquí tal vez cemento andino, incluso cemento lima, tienen diferentes plantas. Se tiene que analizar si son iguales. Se tiene que hacer en primer lugar un recorrido por la planta para que tú veas todos los procesos, conversar con los encargados de producción, de medio ambiente, recolectar toda la información, saber de dónde vienen algunos productos, de dónde traen el clinker, la puzolana. Incluso si algunos productos son importados, ahí tal vez hay un aumento de huella, ¿no? Como te digo, primero tendrías que hacer una visita y conocer los procesos de la planta. Gracias, Blanca. Se nos está yendo el tiempo, en realidad se nos ha ido ya. Voy a hacer una última pregunta de rigor y prometemos que todas las preguntas que han quedado en pendiente las vamos a resolver y adjuntar en la página web de Ciusagua Andina, que les vamos a dar el link al final. Pero muchas gracias a todos por ello. La última pregunta, Simón, es de Carla. Carla Toranzo nos dice: ¿puedes ampliar información sobre huella gris? ¿Cómo se reduce más allá de cumplir con la norma? El índice para huella gris, hay también alguna página web como la de esta índice de Google Earth que nos permite ver temas de calidad. ¿Cómo se cruza el tema? Dice: ¿cómo se cruza el cálculo con la gravedad de la situación de contaminación de la zona en que se vierte? Que va más a lo que decías hace un momento, cantidad y calidad, ¿no? ¿Cómo darle la correcta medida a ambos? Sí, aquí tenemos que distinguir entre la huella gris del Water Footprint Network, que es pues un contaminante que contamina mucho más que los otros, y entonces lo das en cuenta como sabes cuáles son las contaminantes de tu efluente, y hay allá una lista de concentraciones seguras y se puede calcular cómo tienes que diluir tu agua, tus efluentes, para que el peor valor cumple con el estándar. Esa es una metodología distinta del Water Footprint Network. Según ISO, la polución está definido en diferentes términos. Hay polución en términos de eutroficación, hay polución en acidificación, hay polución en términos de toxicidad para, el medio ambiente y los humanos también. Y allá existen diferentes metodologías. Y sí, claro, puedo enviar como un link donde se encuentra estas metodologías, cómo se calcula, y también es como un poco un bosque porque hay diferentes modelos, y
puedo compartir qué hay, qué existe. Y en el fin de día es a ustedes a escoger cuál tiene más sentido. Listo, Simón. Muchas gracias, en realidad muchísimas gracias a todos por su paciencia. Nos hemos excedido el tiempo de duración de este webinar. Prometemos a Valeria, a María, a Juan, a Gilma, a Cristina, que tienen preguntas pendientes en el chat que las vamos a contestar de todas maneras. Los invitamos a que visiten la página web de Proyecto Suizagua, que es donde vamos a colgar el video de este webinar más las respuestas a las preguntas pendientes. Lo estoy poniendo en este momento en el chat. Y nada, agradecer una vez más a Simón y a Blanca por la paciencia, y esperamos verlos a todos en un siguiente webinar muy pronto. ¿Ok? Gracias a Simón en Bogotá, a Blanca en Lima. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias a todos y gracias para la organización y la participación. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Un abrazo. Adiós. Adiós.